Ok, chicos, vamos pasando lista. Jeremy, Justin, Andrés, Mercedes. Siento que falta alguien. Claro, faltabas vos. Qué bueno que nos pudiste acompañar en este programa de hoy. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Mi nombre es Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales. Y vengo a invitarte a que tengas esta mañana una gran experiencia de aprendizaje. Nos encontramos en el nivel de 8º año y vamos a ver el día de hoy un tema que verdaderamente nos involucra a todos, cambio climático. De pronto nos preguntamos, ¿y yo qué tengo que ver con el cambio climático? ¿Qué puedo yo hacer para cambiar las temperaturas de nuestro planeta? De pronto le echamos esta responsabilidad a los adultos, a los gobiernos o incluso a los organismos internacionales. Y ustedes como jóvenes quizás piensan que no tienen ninguna participación en todo este proceso. Pues hoy vengo a desmentir eso con un gran testimonio. Quiero que conozcan a Greta Thunberg, una muchachita sueca de solamente 17 años que con su ejemplo nos da a entender todo lo que nosotros podemos hacer siendo jóvenes. Vamos a conocer entonces este testimonio de Greta Thunberg. Corre video. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. ¿Qué les pareció? Impactante, ¿verdad? Saber que existen jóvenes como ustedes con esa conciencia, con ese compromiso con el medio ambiente. Pues hoy venimos a hablar precisamente del medio ambiente, de cambio climático, de calentamiento global, del efecto invernadero. ¿Qué relación existe entre todos estos términos, entre todos estos fenómenos? Pues vamos a analizarlo a continuación a través de distintas actividades. Pero antes, me gustaría hacerte la siguiente consulta. ¿De verdad no has notado como que últimamente las inundaciones se han vuelto más frecuentes?
lo hemos visto en las noticias, quizás nosotros mismos hemos sido afectados. ¿No te parece que también las temperaturas ahora son más altas que hace algunos años? ¿Verdad que sí lo hemos percibido? Bueno, pues todo esto tiene que ver con el cambio climático, que se supone que debería ser un proceso natural, milenario, y sin embargo en los últimos años ha tenido cambios significativos y nos preguntamos por qué. Antes de continuar debemos entender que también hay un concepto como el efecto invernadero que es especialmente significativo en todo este tema. ¿Has entrado a un vivero? ¿Sabes lo que es un vivero? Aquí tenemos una imagen de un vivero. Y realmente si has ingresado, habrás percibido una atmósfera muy diferente del interior al exterior. Eso es porque hay un techo, como la Tierra. La Tierra también tiene ese techo, que es la atmósfera. El efecto invernadero efectivamente tiene dos conceptos básicos, uno más natural y otro acentuado. Digamos que el natural es el proceso que se ha presentado a lo largo de los milenios, a lo largo de los millones de años, y que precisamente puede provocar cambios en eras geológicas. Pero el acentuado es muy reciente, corresponde a una etapa muy específica de los últimos años que vamos a valorar más adelante. El efecto invernadero natural, como lo pueden apreciar en este diagrama, sucede cuando los rayos del sol penetran la atmósfera y llegan hasta la superficie terrestre, donde se produce un fenómeno de refracción, algo así como un rebote, para que parte de esta energía se vaya de nuevo hacia el espacio. Pero hay una parte que se queda acompañándonos dentro de la atmósfera, generando precisamente ambientes adecuados para la vida humana. Ese es el efecto invernadero natural. Pero el acentuado, como podemos apreciar en estas imágenes, es muy reciente. Es muy significativo lo que sucede cuando se desarrolla en el mundo la revolución industrial. En una primera etapa, siglo XVIII, se empieza a trabajar con el carbón, con el vapor, con el hierro, con la industria siderúrgica, la fundición, y esto empieza a generar gases que son enviados a la atmósfera, gases como el dióxido de carbono. Ese proceso se vuelve todavía más acentuado en la segunda etapa de la revolución industrial, cuando ya se incorporan otros elementos contaminantes, como los combustibles fósiles, y se mantienen los que ya existían. Esto, por supuesto, altera la constitución normal de la atmósfera. Entonces nos encontramos con un calentamiento global, que parte de un proceso muy fácil de entender a través de este diagrama. Observemos. Las emisiones de gases de efecto invernadero producen una contaminación ambiental. Esto altera el efecto invernadero y aumenta la temperatura del planeta. Y a eso es precisamente a lo que llamamos calentamiento global. Pero, ¿cómo se produce este fenómeno? Bueno, el gran responsable acá es el hombre, la mujer, cada uno de nosotros, los seres humanos. Las actividades que desarrollamos dentro de nuestros trabajos pueden tener alguna repercusión en todos estos cambios atmosféricos. Claro, es lógico pensar que existen trabajos que afectan más el medio ambiente que otros, algunos más significativos. Por eso es importante considerar en cuáles países la afectación es mayor, en cuáles es menor. ¿Cuáles países provocan más daños al medio ambiente o cuáles regiones del planeta y cuáles menos? Podemos apreciar, por ejemplo, que ciertos países del mundo muy desarrollados consumen gran cantidad de productos, tienen más población. Esto genera mayor interés por adquirir esos productos, más presión, más producción, más contaminación. Como ya lo sabemos, en otras épocas eso incluso ha degenerado en guerras, en enfrentamientos, debido a la competencia por acaparar ciertos productos, ciertas fuentes de energía. Bueno, pero ¿cuáles son entonces esas actividades humanas que más contribuyen al efecto invernadero acentuado? En primer lugar, debemos considerar los procesos industriales. Efectivamente, a partir de la industria se genera contaminación terrestre, contaminación hídrica, contaminación ambiental, en este caso, por la emanación de gases que alteran la constitución normal de la atmósfera. La agroindustria, pese a que no es tan significativa como la industria en sí, también emite ciertas sustancias, ciertos desechos, incluso ciertos abonos químicos, que son los que perjudican también la constitución del suelo, del agua, del aire.
Es importante destacar también el transporte en todas sus manifestaciones, terrestre, aéreo, marítimo, y los escapes de los vehículos, como vemos acá, que son también responsables de las emisiones de dióxido de carbono. En los países donde existen estas plantas de generación térmica, también son países desarrollados, son países que consumen grandes fuentes de energía y que tienen que buscar la forma de reproducir más energía, más consumo y más contaminación. La quema del bosque, y no solo la quema, la tala, la deforestación y todo el daño que le hacemos a la naturaleza es muy significativo también en todo este proceso de deterioro del medio ambiente. Como hemos podido apreciar, existen ciertos gases, gases de efecto invernadero. Pero ¿cuáles son esos gases que con mayor porcentaje causan daño en la atmósfera y aceleran el efecto invernadero? Bueno, en primer lugar, vamos a colocar al dióxido de carbono. El dióxido de carbono que procede de muchas industrias, de muchas actividades. Ya vimos que de los medios de transporte, de la quema, de los incendios forestales, de las fábricas de cemento, de una serie de elementos que también contribuyen al deterioro del medio ambiente. Antes de continuar, es importantísimo recordar algo que todos sabemos, pero que debemos insistir. Los seres vivos, como los seres humanos, respiramos oxígeno y emanamos dióxido de carbono, mientras que las plantas realizan el proceso opuesto, el proceso de la fotosíntesis. De ahí que sea tan importante conservar las plantas, la vegetación en general, para que este proceso se mantenga y no tengamos carencias de estos recursos en el futuro. Y viendo más gases que contaminan el ambiente, tenemos ahora el gas metano, en un segundo lugar, procedente del estiércol, del ganado, de los desechos, de los residuos, de la emanación de ciertas sustancias y de la producción de combustibles fósiles. A partir de ahí se generan grandes cantidades de contaminantes. Tenemos también lo que conocemos popularmente como el CFC, el clorofluorcarbono, proveniente de los aerosoles en spray, de las máquinas refrigerantes, de los aires acondicionados, de la producción de espuma. Todos estos artefactos, sobre todo cuando no están bien calibrados, cuando no funcionan bien, causan daños irreparables al medio ambiente. En este cuadro resumen, podemos efectivamente darnos cuenta de que estos tres elementos, de que estos tres tipos de gases, causan efectivamente muchos daños al medio ambiente. En primer lugar, el dióxido de carbono, por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación, por la producción de cemento. En segundo lugar, el gas metano, como dijimos, por los aerosoles, combustibles fósiles, vertederos de basura y estiércol en descomposición del ganado. Y el clorofluorcarbono, por los refrigerantes líquidos, el spray y la elaboración de espumas. Bien, veamos ahora las consecuencias, los efectos planetarios, nacionales y personales que puede traer todo esto a cada uno de nosotros. En primer lugar, tenemos el derretimiento de los cascos polares. Sabemos que el calentamiento global va a considerar derretir seriamente ciertos sectores de los sectores polares. Aquí entonces nos encontramos con el desplazamiento de los glaciares, que son el hábitat de muchas especies y que pueden significar también el aumento del nivel del mar. Efectivamente, el aumento del nivel del mar aparece como una consecuencia directa de los efectos anteriores. Pensemos en lo que esto puede significar para poblaciones que están a muy bajo nivel, como poblaciones nuestras. Acá en nuestro país tenemos dos costas, somos un país ísmico, somos un país bañado por dos océanos. Así que muchas comunidades quizás estén en peligro de ser sumergidas por este aumento del nivel del mar. Tenemos también los fenómenos meteorológicos extremos, que ya se están presentando, pero que se volverían más frecuentes. Los huracanes, los tornados, las olas de calor, las sequías, las inundaciones, y todo esto que realmente nos preocupa por la posibilidad de que podamos sufrir afectación por estos fenómenos. En algunas partes del mundo habrá abundancia de agua, incluso inundaciones, mientras que en otras vivirán el proceso opuesto, una escasez de agua. Y sin agua no hay vida, sin agua no hay plantas, no hay animales, no hay alimentos. Entonces, ¿cuánto nos debe preocupar todo este deterioro en el medio ambiente si nosotros necesitamos el agua, si necesitamos de los alimentos, necesitamos de todos estos recursos?
Hemos visto también la propagación de enfermedades procedente o transmitida por ciertos insectos. Zika, dengue, chikungunya, paludismo, son enfermedades que ya se están dando y que se volverían más frecuentes si no tomamos un cambio de mentalidad. La afectación en la salud es muy significativa. Pensemos en los daños en la piel, desde una simple quemadura hasta un cáncer en la piel. Pensemos en los daños oculares, desde una simple catarata hasta perder el ojo. Pensemos en la alteración del sistema inmunológico del ser humano o en la alteración del proceso tan importante de la fotosíntesis. Eso es algo en lo que tenemos que reflexionar. Como dijimos, la ola de calor, las olas de frío, los huracanes, los tornados, en fin, los desastres naturales que acompañarían a muchas realidades del planeta. La extinción de los seres vivos. Y no nos referimos, por supuesto, solo al oso polar, porque alrededor del mundo, también en las selvas, también en las montañas, hay muchas especies en peligro de extinción. Todo esto eventualmente podría llegar a generar conflictos por las competencias, por la escasez de recursos, como efectivamente ya se ha dado en otras épocas. También tenemos las migraciones, personas que son obligadas a desplazarse desde sus lugares de residencia a otros sitios de asentamiento, con el problema que esto generaría tanto para la región expulsora como para la región que los recibe, con la escasez de recursos para los que ya habitan en esa región. Los refugiados, con todo el problema que esto significaría para el mantenimiento de las condiciones naturales de vida de los seres humanos. Y podemos mencionar acá lo del turismo. Me parece muy importante porque nuestro país es un país que depende mucho de la actividad turística. Imagínense qué pasarían si montañas que son atractivas dejaran de ser atractivas, si las playas, si los bosques, si todo esto que nos genera recursos en un determinado momento se perdiera. Pues definitivamente tenemos que reflexionar acerca de toda esta problemática que afecta al ser humano. Bueno, pero hemos denunciado los problemas. ¿Qué podemos hacer para combatir estas problemáticas? Hay soluciones planetarias, hay soluciones nacionales y hay soluciones muy personales que todos podemos aplicar desde nuestros hogares, desde nuestras instituciones educativas. Por ejemplo, acá podemos apreciar que a lo largo de la historia se han desarrollado muchas conferencias, muchas cumbres, patrocinadas por las Naciones Unidas, patrocinadas también por la Unión Europea, que es una zona que se vería muy afectada, muy interesados entonces, ¿verdad? La conferencia de Kioto, la conferencia de Río, la conferencia de cambio climático, en fin, se están dando bastantes iniciativas muy fuertes para poder revertir un proceso que es catastrófico o que puede ser catastrófico si no hacemos algo para cambiarlo. A nivel nacional también se están estableciendo medidas y es importante destacar acá lo que están haciendo instituciones como el MINAE, como el ICE, como el gobierno de Costa Rica, a través de iniciativas como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el programa Descarbonicemos Costa Rica o Carbono Neutralidad. Tenemos también el Plan A, Territorios Resilientes. Estas son estrategias que desde los años 80, ante la alarma mundial, ya se empezaron a implementar en todo el mundo y en Costa Rica también, un país comprometido con la recuperación del medio ambiente. Nada más quisiera tomar el caso del ICE y mostrarles a ustedes un gráfico que nos llena de esperanza. Costa Rica es un país donde la producción eléctrica procede en un 80, en un 90% de fuentes limpias, de fuentes renovables, como la energía hidráulica, la energía geotérmica, la energía eólica. Y eso nos tiene que llenar de una gran ilusión, porque sabemos que estamos haciendo algo por mejorar el ambiente de nuestro país. Dentro de las principales iniciativas nacionales está el mayor uso de fuentes de energía limpias y renovables, como por ejemplo la energía geotérmica, la energía eólica, la energía solar, importantísimo porque son energías limpias. Tenemos también la educación ambientalista, que afortunadamente se desarrolla desde la educación preescolar y secundaria y primaria, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Les hablamos a nuestros jóvenes de ambiente, de energía, de todas estas estrategias. Allá en sus casas también, este tiene que ser un tema recurrente en nuestras conversaciones diarias. Tenemos también el reconocimiento a empresas que se han declarado amigas del ambiente. Reciben un reconocimiento especial
por su contribución precisamente a recuperar el medio ambiente. Otra propuesta es el uso de energías o tecnologías innovadoras, como ya hemos visto, nuevas fuentes de energía, por ejemplo, vehículos que no usen combustible fósil, también producción de energía con el viento, con el sol, con la energía geotérmica, en fin, muchas estrategias que ya se están implementando en nuestro país. Acciones puntuales por parte de los gobiernos. Pero aquí tenemos que ser muy claros, tampoco es echarle toda la responsabilidad al gobierno, porque esto es responsabilidad de todos. Por eso quiero proponerles soluciones personales, soluciones que cada uno de nosotros podemos aplicar precisamente para que nuestro planeta sea un planeta habitable, un planeta agradable, un planeta donde todos nosotros podamos convivir sin riesgo de enfermedad, sin riesgo de una decadencia. ¿Qué podemos hacer entonces cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces nos han recomendado reducir, reutilizar y reciclar? Qué fácil es tomar esos desechos que tenemos en la casa, clasificarlos, investiguemos dónde está el centro de acopio más cercano de nuestra comunidad. Investiguemos qué podemos hacer en nuestra institución educativa, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Es realmente mucho lo que podemos hacer. Ahorrar el agua, evitar esa llave que está emanando agua sin control, cuando podemos simplemente cerrar esa llave y utilizar estrictamente lo que necesitamos. Lo mismo con la luz eléctrica. Muchas veces tenemos las luces encendidas sin que estén necesariamente cumpliendo una función. Aprovechemos la luz solar, que es gratuita. Utilicemos bombillos de bajo consumo, ahora que existe tanta tecnología moderna, bombillos que iluminan mejor que los de antes y gastan menos. Eso es algo que podemos aprovechar. Desconectemos los electrodomésticos, sobre todo aquellos que, aunque estén conectados, siguen gastando energía. Muchas veces dejamos ahí el cargador del celular, de la computadora, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta el gasto que se puede estar generando. Tratemos de adquirir productos con etiqueta ecológica. Eso significa que han sido premiados también, que han sido reconocidos por su esfuerzo en la conservación del ambiente y que merecen ser consumidos con mayor regularidad. Utilicemos el transporte público cuando se pueda, obviamente siguiendo todas las indicaciones que nos dan en el Ministerio de Salud debido a esta pandemia que estamos enfrentando. Utilicemos la bicicleta, salgamos a caminar, así contribuimos con el medio ambiente y además garantizamos nuestra salud haciendo ejercicio. Plantemos un árbol. Qué bonito se pasa en ese momento de plantar un árbol. Es una estrategia extraordinaria. Si lo pudiéramos hacer con cierta regularidad, ¿cuánto ayudaríamos a nuestro planeta? ¿Cuándo fue la última vez que plantaste un árbol? Y finalmente, tomemos conciencia planetaria. Desde nuestra actitud personal, individual, no olvidemos que somos parte de un planeta y que todos debemos contribuir a la estabilidad, al mejoramiento de las condiciones, por nosotros, por nuestros vecinos, amigos, familiares y por las futuras generaciones. Encontré por ahí una reflexión que quiero compartir con ustedes, me parece muy significativa en este caso, y me voy a permitir hacer lectura de la misma. El cambio climático no va a remitir de inmediato, pero cuanto antes cobremos conciencia del mismo y tomemos medidas para combatirlo, más fácil será que podamos tomar el control de nuestro destino, vivir cómodamente y proteger toda la belleza y diversidad de nuestro planeta para el futuro. ¿Qué les parece, verdad? Sabias palabras. Muy bien. Quiero compartir con ustedes un material muy interesante, una película. Es más, se las voy a dejar de tarea. Esta va a ser la tarea para esta semana. Una película producida por Leonardo DiCaprio. Veamos algunas escenas finales a continuación. La pregunta es, ¿podemos cambiar el curso del tiempo? Si esto fuera una película, podríamos escribir el final del guión y podríamos idear una salida de este desastre. Pero la vida real no funciona como en una película. Y no podemos fingir que sabemos cómo terminará esto. Lo único que podemos hacer es controlar lo que haremos después. Cómo vivir nuestras vidas. Lo que consumimos. Cómo nos involucramos. Y cómo usar nuestro voto
para asegurar que nuestros líderes sepan que sabemos la verdad acerca del cambio climático. El último orador de esta ceremonia es el mejor actor premiado por la Academia y mensajero de paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. Bien, cortemos ahí porque dicen los jóvenes que esto que estoy haciendo es un spoiler. Les estoy pasando el final de la película. Y lo importante es que podamos verla de manera completa. Yo se la recomiendo. ¿Cuánto desearíamos que nos hubieran dejado así esas tareas cuando estábamos en el colegio? Ver una película, una gran película. Bien, jóvenes, espero que este aprendizaje de hoy realmente haya sido muy significativo para todos ustedes y que podamos poner en práctica algunas de estas estrategias y medidas que hemos utilizado el día de hoy. Recuerden que aquí tendrán siempre un espacio de aprendizaje significativo y muy rico en historia y geografía. Soy Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales, y los espero por acá el próximo jueves a la misma hora. Dios los bendiga.